Voy a presentarme, soy el doctor Radio Beltrán, soy jefe de la unidad de linfomas del Hospital de Alberti Martins. Yo soy especialista en linfoma, básicamente tengo ya más de 15 años en esta área. Soy el vicepresidente de la Asociación de Linfomas Cutáneos, soy además investigador en el área de linfomas, tengo más de 40 publicaciones indexadas. Soy también responsable del Grupo Latinoamericano de Linfomas, formado recientemente. Y bueno, básicamente lo que voy a mostrarles es no solamente lo que se nos ha estos los libros, sino la experiencia peruana, básicamente que son estas publicaciones. ¿Sí? Lo que van a encontrar acá no lo van a encontrar en los libros. Entonces, esto es data propia, producto de una investigación de años, que hace que nuestras características para el linfoma sean diferentes de lo que ocurre en Estados Unidos y Europa. Por eso que es importante que estén muy atentos. Nosotros tenemos básicamente, como vemos en un perfil asiático, como otras neoplasias, nos parecemos mucho a los asiáticos más que a los americanos y europeos, ¿no? Entonces, eso es importante, por favor, estar muy atentos. Hablaremos primero del linfoma de Hodgkin. Tengo un poco linfoma de Hodgkin. Sabemos que los glóbulos blancos existen en la sangre. Tenemos dos tipos celulares, la serie linfóide y la serie mieloide, ¿verdad? Los leucocitos se dividen serie mieloide y linfóide. Mieloide nos vamos a ver, y de la serie linfóide básicamente los linfocitos. Sabemos que los linfocitos son el cerebro de la inmunidad, son los que regulan la respuesta inmune específica, ¿verdad? Capaz de finalmente eliminar la noxa, que en este caso puede ser un agente infeccioso, un virus, una bacteria. Pero el linfocito tiene variantes. Tenemos linfocitos T, linfocitos B, natural killer. Los linfocitos, como cualquier otra célula, son susceptibles de una transformación maligna. Cuando esa transformación maligna de un linfocito maduro se lleva a cabo, estamos hablando de un linfoma. Pero si ocurre una transformación maligna de un linfocito inmaduro, estamos hablando de una leucemia aguda, tema que lo van a ver ustedes en otra presentación. Entonces yo voy a hablar de las alteraciones, de las mutaciones que se van a presentar en los linfocitos maduros, que van a dar un linfoma, ¿verdad? Sabemos que los linfocitos están circulando en todos los sectores de la economía, por tanto puede ubicarse un linfoma en cualquier parte. Podemos tener linfomas en el cuero cabelludo, podemos tener linfomas en los ganglios, como es obvio, ganglios periféricos o viscerales, pero también podemos tener linfoma no Hodgkin en el estómago, en los intestinos, en la piel, en cualquier órgano puede haber linfoma. De hecho, los linfomas en general entonces pueden dividirse dependiendo de su estirpe, B, T, N, K, pero también es importante saber, y esto lo vamos a diferenciar también claramente, existen en general dos tipos grandes de linfoma. Los linfomas Hodgkin, que solamente en el Perú son el 5%, es decir, una minoría, de cada 20, uno es Hodgkin, 19 son no Hodgkin, y el resto son no Hodgkin. De hecho, eso ya es una historia aparte, ¿no?, de cómo es que se determinó esto. Pero bueno, lo claro es de que en esta primera parte voy a hablar de los más frecuentes, el linfoma no Hodgkin. Entonces ya sabemos cuál es el origen de la célula. A través de los años han habido muchas clasificaciones, y esta es la última clasificación. Fíjense, son más de 60 entidades. Sí. El linfoma no es una sola entidad, son 60 entidades, y eso es lo interesante de esta patología, puesto que por su complejidad, obviamente, se requieren patólogos especialistas. Entonces, en el país, por ejemplo, hematopatólogos solamente hay 5 o 6.
¿Por qué? Porque obviamente tienen que estar en capacidad de reconocer estas entidades, que no son una entidad, son más de 60 tipos, ojo, más de 60 tipos. Entonces, se necesita patólogos entrenados para hacer un buen diagnóstico, porque si yo no tengo un buen diagnóstico, yo no voy a poder dar un buen tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, se estima que deben haber 8 por cada 100.000 casos, es decir, unos 2.000 pacientes con linfoma que son diagnosticados por año, aproximadamente. En mi centro, nosotros tratamos aproximadamente 250 casos al año. Como ya he mencionado, el linfoma Hodgkin solamente es el 5%, máximo 10%. Y habíamos dicho de que el linfoma puede clasificarse también, básicamente el linfoma no Hodgkin puede clasificarse en linfoma no Hodgkin agresivo o indolente. Esos son los dos tipos que también es importante que ustedes lo conozcan. Los agresivos son aquellos que si no se tratan, un linfoma agresivo, el paciente muere en 3 meses. Así de fácil. En cambio, un linfoma indolente es un linfoma que normalmente una persona puede vivir muchos años, puede superar los 10 años. Es un curso más indolente, un crecimiento lento. En general, para que tengan una idea, ¿cómo yo podría dividir un linfoma no Hodgkin agresivo de un indolente? Primero, por el tiempo de evolución. Por ejemplo, si viene un paciente con más de 3 meses de evolución, 6 meses hemos puesto, 6 meses significa que ha demorado probablemente, claro, pudo haber retraso en la llegada al centro de detección, pero probablemente no le causó muchos problemas, ¿no? Entonces, cuando hay un tiempo mayor a 6 meses, uno debe pensar en 2 entidades: un linfoma de bajo grado, un Hodgkin, no Hodgkin, de bajo grado, o un Hodgkin también. El Hodgkin también se comporta de manera más o menos indolente. Pero si yo tengo un paciente que viene por un cuadro de 1 mes, 2 meses o 3 meses, ya debo pensar que estamos frente a un linfoma no Hodgkin agresivo. Además, si el paciente viene muy sintomático, una característica: 60% de los linfomas, sobre todo las formas agresivas, tienen síntomas B. ¿Qué son los famosos síntomas B? Es algo que puede diferenciar de otros tumores, otros cánceres. Es la presencia de fiebre, más de 38 grados, diaria, sudoración nocturna y pérdida de peso de más del 10% en los últimos 6 meses. Entonces, esos pacientes que tengan cualquiera de estos 3 componentes de los síntomas B, probablemente estemos hablando de un linfoma agresivo. En cambio, un indolente, usualmente el paciente tiene muy pocos síntomas, e incluso muchos de ellos son asintomáticos. Por eso que incluso en los linfomas indolentes uno podría incluso observar al paciente. Podrías darse ese escenario, ¿no? El Hodgkin también tiene esta característica, también es de manera, tiene una evolución indolente, y también hay un porcentaje de pacientes que pueden tener síntomas B como un linfoma Hodgkin, pero también puede tener prurito, picazón. Es algo poco frecuente en los no Hodgkin, hay unas variantes que pueden darlo, pero en general, si yo tengo una evolución lenta y tengo prurito, yo debería, como primera posibilidad, no Hodgkin. ¿Sí? Entonces, estos datos son importantes porque en el examen van a tener preguntas de este tipo. Así que tomen atención a lo que estamos hablando. Entonces, en general, hablamos de linfoma no Hodgkin, agresivo o indolente, ¿verdad? 2 tipos claramente diferentes. Uno se cura, el agresivo, eso es importante. Y pueden matar rápidamente, sí, 3 meses de vida. Pero yo lo puedo curar, sí. En general, los linfomas son entidades que se pueden curar. Para que tengan una idea, los linfomas no Hodgkin agresivos se pueden curar hasta en 60-70%. En general, el linfoma se dice que es una enfermedad con intención curativa porque es sensible a la quimioterapia. Efectivamente, los linfomas son, en su mayoría de los casos, enfermedades sensibles a la quimioterapia y tienen posibilidad de curación.
un linfoma no Hodgkin agresivo se puede curar en un 65% de los casos. Es decir, de cada 3 casos, 2 se curan y 1 lamentablemente va a morir por el. En cambio, el indolente, eso es importante también, es clave, señores. En el indolente no hay cura. Pero estos pacientes pueden vivir muchos años, 10 años, 15 años en promedio, pero no los voy a poder curar. Ahí entonces la intención del tratamiento es no curar, sino básicamente es retrasar que haya recaídas. Es una enfermedad con muchas recaídas. Paciente sin tratamiento, recae al segundo año de tratamiento, cuando está 2 o 3 años sin síntomas, vuelve a tener síntomas, le vuelvo a dar tratamiento y así. Es una enfermedad con recaídas. Ese es el linfoma indolente. El agresivo no, es de la ley del todo o nada. De inicio, ¿lo curo o no? ¿Qué pasa si ese linfoma no Hodgkin agresivo recae? Lamentablemente ya no hay nada que hacer. Se le puede dar tratamiento, pero lamentablemente ese paciente no se va a curar. Salvo que le hagan un trasplante de derivados. Entonces, acá está. En el Perú, de todos los linfomas, en general, acá está una casuística muy interesante. 2/3 de todos los linfomas son linfomas agresivos. Y básicamente es el linfoma B agresivo. ¿Cuál es el linfoma B agresivo? Grave celoso, el más frecuente, prácticamente de cada 3 pacientes con linfoma tienen este tipo histológico, el famoso linfoma de células grandes B difuso. Otra cosa interesante que no ocurre en Europa ni en Estados Unidos, pero ocurre en el Perú, es que tenemos una alta frecuencia de linfomas T, llegan casi a 20%. En Europa y en Estados Unidos no llegan ni al 10%. ¿Sí? Tenemos una alta frecuencia de linfomas T, y los linfomas T pueden ser origen T o NK. Estos linfomas tienen peor pronóstico, son más resistentes a la quimioterapia. Y acá tenemos 3 tipos de linfomas T que se dan en el promedio. Uno es el linfoma T periférico llamado T periférico no especificado. El otro, del cual vamos a hablar un poquito más, porque es muy endémico en la zona sur del país, que se llama el linfoma ATL. Es el linfoma T del adulto, es un linfoma asociado a un virus, muy prevalente en Perú. Es un primo hermano del HIV, denominado HTLV1. Está ubicado en el sur del país. Ica, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Apurímac. Lo vamos a tocar porque de hecho hemos hecho muchas investigaciones al respecto. El ATLL es un linfoma T. Su origen es un linfocito T CD4. Ustedes saben, ¿no? Que los linfocitos T pueden dividirse en CD4 y CD8, ¿verdad? Bueno, pues, esta es una enfermedad tan agresiva que justamente afecta al cerebro de la inmunidad, el linfocito T CD4. Entonces, estos pacientes van a tener también una inmunidad alterada. Y además de la enfermedad misma, van a tener infecciones oportunistas. ¿Por qué? Porque el cerebro de la inmunidad, que es el linfocito T, está alterado, no va a cumplir su función, ¿no?, de control de infecciones, sobre todo el tipo de oportunista. 15% son linfomas indolentes. El linfoma indolente más frecuente es el linfoma folicular. Memoricen por favor su pregunta de examen, que lo estoy cantando desde ahora. Folicular es el linfoma indolente y es un linfoma indolente B. Y el 5% son linfomas de Hodgkin. Ahora se sabe, ya antes se hablaba de que era una enfermedad de Hodgkin, ahora ya no se habla de Hodgkin, ahora se sabe que el linfoma de Hodgkin se origina en el linfocito B. No se habla del linfoma de Hodgkin, ya no se habla de la enfermedad de Hodgkin, no se sabía cuál era el origen del linfoma de Hodgkin. Entonces, fíjense, acá prácticamente en este cuadro tienen 7 preguntas. El linfoma, entonces, no Hodgkin pueden ser B o T. Mayoritariamente son B. En primer lugar, el linfoma de célula grande B difuso. Y en segundo lugar, los linfomas T a la cabeza, el linfoma T periférico y el ATLL y el linfoma TNK. Y el de los indolentes es el linfoma folicular. Hay un tipo especial de linfoma T que afecta a la piel.
muy característico que se llama micosis fungoide. La micosis fungoide es un tipo de linfoma T que afecta a la piel, que tiene una evolución de ella, es una excepción a la regla, es un linfoma T de curso indolente, que tiene una evolución de años. Su origen es un linfocito T CD4. Bueno, estos son linfomas, tiene una relación directa con los virus y bacterias. Acá está la lista, fíjense, de todos los linfomas y su asociación con diferentes bacterias y virus, señores. Por ejemplo, los linfomas MAC gástricos, que es un linfoma indolente, está asociado al Helicobacter pylori. De hecho, yo puedo dar terapia antibiótica en estadios localizados y puedo eliminar la neoplasia. Ojo, este dato es importante. Tengo el Helicobacter pylori, tengo un linfoma inducido por el Helicobacter pylori, y yo con el antibiótico terapia elimino el Helicobacter, elimino el linfoma. Así de claro. Trastornos autoinmunes van a inducir linfoma, por ejemplo, Sjögren. Linfomas de anexo ocular son inducidos por la clamidia citástica. Puede ser la hepatitis C o el desorden IgG4. En pulmón se ha encontrado una bacteria gran negativa, el Aprobacter sinomcedes. En intestino delgado, el Campylobacter jejuni. De hecho, ya no vemos mucho. Sabemos que cualquier antibiótico, que es inolona, barre con esta bacteria. Eso que ya prácticamente linfomas intestinales, ya causados por este agente infeccioso, prácticamente son muy raros. Antes eran muy prevalentes. En tiroides tenemos los linfomas inducidos por un trastorno autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto. En piel se ha descrito que la Borrelia burgdorferi podría inducir algunos linfomas, sobre todo los linfomas de bajo grado. A nivel esplénico, la hepatitis C. Y acá viene el agente más importante, del cual yo le sigo la pista ya casi 15 años. Es el Epstein-Barr virus. El virus Epstein-Barr es un virus, DNA virus, que es causante de una gran cantidad de linfomas. De hecho, es causante del Burkitt, una forma agresiva del linfoma B. Es causante del linfoma TNK nasal. El linfoma TNK nasal es un linfoma que aparece a nivel nasal. Su origen es un linfocito NK causado por el Epstein-Barr. Causa un tipo también de linfoma de célula grande de difuso que se llama linfoma de célula grande de difuso asociado al Epstein-Barr. El HTLV1 es un retrovirus que causa el ATLL, el linfoma T del adulto. El herpes virus 8 también causa otros tipos de linfoma, como linfoma de infusión primaria, que es un tipo de linfoma que solamente aparece con derrames. Derrame pleural, pericárdico o así. Y el Epstein-Barr también está involucrado en el linfoma de Hodgkin y el linfoma hidroalai. Entonces, lo que mencionaba, ¿no? Los linfomas agresivos corresponden al 85% de los casos, el 15% son linfomas indolentes. Podemos dividirlos en linfomas B y T. 20% de los linfomas son linfomas T. Esto es dramático porque en el mundo los linfomas T son poco frecuentes, excepto en el Asia. Como nosotros parecemos a los asiáticos, tenemos una alta frecuencia de linfomas T. ¿Por qué es importante? Porque los linfomas T responden menos a la quimioterapia. ¿Se acuerdan que les dijimos que los linfomas B se curan 2 de 3? Los linfomas T se cura solo 1 de 3. Se vamos a perder. 2 mueren. Solo se cura 1. Pero no es que los linfomas se curan todos, no es así. Dependerá de los tipos de... es interesante porque nosotros tenemos una distribución muy inusual. En el norte del país tenemos los linfomas asociados al Epstein-Barr y en el sur tenemos a los linfomas asociados al HTLV1. En el sur, el HTLV1 induce llega al Perú por los africanos negros que llegaron para trabajar en las minas en el periodo colonial.
Y muchas de estas minas estuvieron en la sierra. Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Apurímac. Llegaron por la zona costera de Ica. Por eso, por ejemplo, en Chincha, donde el lugar donde llegaron por primera vez, ahí tenemos una colonia de raza negra, ¿verdad? Bueno, pues ellos llegaron del Congo, Senegal, y ellos han traído este virus, el HTLV1, pero también existe la presencia del virus HTLV1 de origen japonés. Tenemos muchos inmigrantes de la isla de Okinawa, donde es endémico este virus. Entonces nosotros tenemos 70% del HTLV1 es africano y 30% japonés. Básicamente en el sur del país. Y el Epstein-Barr virus básicamente es en el norte del país. Entonces, linfomas asociados al Epstein-Barr tenemos el Hodgkin, 50%, el linfoma TNK nasal viene del norte, el linfoma hidroba que aparece en los niños con edema facial también del norte, el linfoma multi del norte, el linfoma de células grandes asociado al Epstein-Barr del norte. Sí, curiosamente, en el sur, HTLV1, y en el norte tenemos el Epstein-Barr virus. En general, el linfoma es curable, en general. Pero hemos dicho, ¿no?, que los linfomas B se curan 2 de 3 y los linfomas T solamente se cura 1 de 3. En los linfomas B hay otro caso, un elemento adicional para pensar en la cura. En los linfomas B yo puedo usar un anticuerpo anti-CD20. El CD20 es un marcador, un receptor del linfocito B. Entonces yo, además de la quimioterapia, puedo usar un anticuerpo anti-CD20. Tengo dos agentes para usar, la quimioterapia y el anti-CD20. Por eso tengo resultados importantes. De hecho, el anti-CD20 dice que logra aumentar 15% la sobrevida. Si yo doy quimioterapia, 50%, pero como le estoy dando con el anticuerpo, logro un 15% más de pacientes que se van a curar. En cambio, el linfoma T, solo tengo quimioterapia. Y si además sé que el linfoma T responde menos a la quimioterapia, ahora entenderán por qué los linfomas T solo se cura 1 de 3. Entonces el gran problema es la alta frecuencia de linfomas T. Y esto es nuevamente 20% de linfomas T. Es muy similar a lo que ocurre en la China, en Corea, en Singapur, Japón. Japón es endémico para HTLV1. China, Corea, Singapur es endémico para el linfoma TNK. En ambos casos, estos linfomas son inducidos por virus. El ATLL, linfoma T del adulto, inducido por el HTLV1, y el linfoma TNK, inducido por el Epstein-Barr. La distribución geográfica de la cual ya hemos hablado, ¿no? Hay alguna epidemiología peculiar en el Perú. Tenemos una baja frecuencia de linfoma Hodgkin. En el mundo el linfoma Hodgkin es el 30%. Nosotros tenemos solo 5%. ¿Qué pasó? No sabemos, igual que el asma. Baja frecuencia de linfoma Hodgkin. Un incremento de los linfomas T, lo que acabo de mencionar. Y hay una baja frecuencia de linfomas indolentes. El linfoma folicular, por ejemplo, es poco frecuente. En el mundo es 20-25%, nosotros tenemos solo 15%. Y tenemos un incremento de los linfomas agresivos. Otros datos que son importantes para que puedan resolver los casos clínicos. Los linfomas indolentes normalmente no tienen síntomas B. Habíamos dicho que el síntoma B viene a ser 3 cosas: o fiebre, o sudoración, o baja de peso. Los linfomas indolentes usualmente no tienen. Si tienen síntomas B, probablemente pueden ser un linfoma no Hodgkin agresivo o un linfoma de Hodgkin. Y al linfoma de Hodgkin deben agregarle la posibilidad de prurito, la picazón. Es un dato muy característico que se da en los linfomas de Hodgkin. Los linfomas indolentes usualmente tienen una evolución más de 6 meses. E incluso los linfomas indolentes tienen otra característica: pueden regresionar espontáneamente. Ojo, el agresivo no regresiona, el indolente sí puede regresionar. Pueden tener lo que se llama pico monoclonal en sangre, y también los indolentes pueden estar asociados a un trastorno autoinmune.
existe una entidad intermedia, que es la entidad llamada el linfoma transformado. ¿Qué es el linfoma transformado? Es el linfoma indolente que sufre una serie de mutaciones que van a hacer de que se transforme ya en un agresivo. Fíjense, ustedes saben que en cáncer hay dos criterios básicos para la evolución de la enfermedad. Un criterio es la tasa de proliferación, ¿verdad? La capacidad de proliferación. En un linfoma de bajo grado la capacidad de proliferación es mínima. Pero hay otro criterio, que es la capacidad de antiapoptosis, es decir, la capacidad de no morir, ¿no es cierto? La capacidad de inmortalización. Bueno, pues, los linfomas de bajo grado, básicamente, ¿por qué sobreviven y por qué se van creciendo lentamente? Porque su capacidad, fundamentalmente, es de no morir. No se acumula porque no muere. De antiapoptosis. La apoptosis se ve reprimida y las células se inmortalizan. En cambio, en el linfoma agresivo, la capacidad más importante de crecimiento es a través de la proliferación activa. Entonces, básicamente, se mutan genes, oncogenes, que tienen que ver con la regulación del ciclo celular para la activación y crecimiento de las células. Entonces, ¿qué sucede? Un linfoma folicular que sufre mutaciones, justamente en estos oncogenes, puede transformarse y pasar de bajo grado a alto grado. Eso se llama linfoma transformado. Esto puede ocurrir en un linfoma folicular con un 10% por año. La probabilidad de que un linfoma de bajo grado, folicular por ejemplo, pase a ser un linfoma de célula grande de difuso. Entonces existe un linfoma transformado. Es aquel que por las mutaciones pasa de ser de indolente a agresivo. ¿Qué criterios uno debe pensar cuando esto ocurre? Cuando comienza a haber hipercalcemia, incremento del calcio en sangre. Y la hipercalcemia produce poliuria, trastorno sensorio, náuseas, vómitos, ¿verdad? Daño renal. Cuando rápidamente un linfoma indolente como el folicular, que solamente da compromiso en nervios, de repente comienza a pasar el aire. Con una placa y se ve compromiso en la pleura con el líquido. Pero es un linfoma indolente, ¿por qué hace esto? Se transforma. Comienza a haber síntomas B. Ese paciente del linfoma indolente no tiene síntomas B y ahora comienzan a aparecer sudoración, fiebre, baja de peso, pacientes enfermados clínicamente, ¿no? Y obviamente aumenta la deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica es un indicador, es un marcador de la enfermedad. Nos dice cuánto prolifera el tumor. Y lo vemos como un marcador tumoral en sangre. Deshidrogenasa láctica. Es una enzima, como ustedes saben, ¿verdad? Es una enzima. ¿Qué sucede? Las células del linfoma, sobre todo la forma agresiva, rápidamente es tal el crecimiento que las células se van a... Hay un porcentaje de células tumorales que van a morir. Y al morir, ¿por qué? Porque hay una proliferación tal de que no va a haber suficientes nutrientes y oxígeno. Entonces las células van a morir y van a liberar a la sangre la deshidrogenasa láctica. ¿Correcto? Y eso también ocurre, y esto es interesante, porque se puede generar el famoso síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral es cuando es tal la cantidad de células que van proliferando, que se va liberando ¿qué cosa? ¿Qué cosa tenemos dentro de la célula? Tenemos fosfato. Este fosfato sale en sangre, inmediatamente se come el calcio. Entonces tenemos hiperfosfatemia, hipocalcemia, es decir, los niveles bajos de calcio porque el fósforo se elevó, incremento de ácido úrico. ¿Qué tenemos como catión predominante dentro de la célula? El potasio. Podemos tener hipercalemia. Son las características del síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral es un cuadro agudo, es una emergencia metabólica que ocurre cuando un linfoma crece tanto que comienza a producir estas sustancias a la sangre y va a generar alteraciones renales, va a dañarse el riñón, como lo mencionaba, por estos cristales de fosfato unidos a calcio, se va a producir un daño renal con otros mecanismos adicionales, se puede producir arritmias
por el incremento del potasio, ¿verdad? Entonces, todo un síndrome metabólico que debiera ser manejado incluso en cuidados intensivos. Donde no te puede morir rápidamente por una insuficiencia renal o por una arritmia. En general, de todos los linfomas, el 50% de las formas agresivas sobre todo, el 50% de los linfomas no Hodgkin agresivos tienen compromiso extranodal, es decir, no solamente afectan los ganglios cervicales, axilares, inguinales, femorales, epitocleares, no. Puede haber un compromiso en lo que dije al inicio, el linfoma puede estar ubicado en cualquier parte. Entonces, el segundo, los linfomas extranodales son el 50%, es decir, tengo un 50% de pacientes con linfoma que son primarios gástricos, son primarios de piel, de anillo de Waldeyer, de intestino, nasales, pulmonares, etc. Esta es la edad promedio, que es un estudio que hicimos hace algunos años. 62 años, sí. En general es una enfermedad que aparece a una edad bastante tardía, 62 años. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes jóvenes que pueden desarrollar este tipo de linfoma. El linfoma, sobre todo folicular, por ejemplo, es una entidad casi enteramente de pacientes mayores de 60 años. La diferencia, prácticamente no hay mucha diferencia, la misma edad, el sexo es igual en ambos casos. Hodgkin, hemos dicho que siempre solo un 10%, entre 5 y 10%. Los de alto grado son la mayoría. Compromiso extranodal, 50%. Y fíjense, son todas las localizaciones extranodales. Van desde el intestino, piel, anillo Waldeyer, médula ósea, vaso, vesícula biliar, próstata, vesícula. Cualquier órgano puede ser afecto de un linfoma. ¿Ojo? El Hodgkin, el linfoma Hodgkin, para ir adelantándonos, usualmente es ganglionar, Es una comparación de lo que ocurre en Perú y lo que ocurre en Japón. Linfoma STEM 19% en Perú, en Japón 27%. Esto es interesante porque acá hay un par de preguntas también. En los linfomas T, hemos dicho que la cabeza es el linfoma T, periférico. Tenemos el ATLL. ¿Qué es el ATLL? Es el linfoma leucemia T del adulto. Este es un linfoma inducido por el HTLV1. ¿Por qué se dice que es del adulto? Porque este virus, este retrovirus, tiene que, para la transformación maligna, tiene que pasar entre 20 a 30 años. Entonces, en general, los pacientes que desarrollan este tipo de linfoma, leucemia, deben tener a partir de los 60 años. ¿No? Linfoma leucemia T del adulto. Es un linfoma anaplásico, falta acá el linfoma TNK. Ya habíamos hablado del síndrome de lisis tumoral. Estos son los criterios para lisis tumoral: hiperuricemia, hipercalcemia, hipocalcemia. Cae el calcio porque el fosfato se come al calcio en sangre. Hay hipercalemia, incremento del potasio. Hay hiperfosfatemia. Y obviamente, aparte del daño renal, se puede ver arritmias, convulsiones e incluso muerte, si es que no es manejado. Esto ocurre usualmente en enfermedad muy agresiva, con muchas masas grandes, enfermedad múltiple, como imaginamos, tumores más de 7.5 centímetros, ¿no? Afectación masiva de la médula ósea, pacientes con una amenaza láctica más de 10 veces su valor, etc. Todo eso hace de que estos pacientes puedan desarrollar una lisis tumoral espontánea o inducida por quimioterapia. Por eso que después de dar quimioterapia, tengo que chequear que estos elementos electrolíticos y bioquímicos no se incrementen después del tratamiento, porque al destruir yo las células tumorales con la quimioterapia, puedo abruptamente liberar estas sustancias a la sangre y generar un síndrome de lisis tumoral que me puede tamponar al riñón, me puede causar convulsiones, me pueden causar arritmias y eventualmente la muerte del paciente. De hecho, hemos tenido pacientes que han muerto por la lisis tumoral inducida por quimioterapia. Puede ocurrir.
El linfoma más frecuente de todos, el linfoma no Hodgkin agresivo, es un linfoma B. Se llama linfoma de células grandes B. Ese es el linfoma más frecuente. Prácticamente de cada 3 linfomas nuevos, 2 son células grandes B. Eso es todo lo que se le pide a un paciente. Recientemente hemos sacado un par de publicaciones en el American Journal of Hematology y en el British Journal of Hematology, tratando de identificar algunos parámetros sencillos que pueden estar en un simple hemograma. Por ejemplo, el índice neutrófilo linfocito, o linfocito monocito, o plaqueta linfocito. Estos nos van a predecir mal pronóstico. Es una de las publicaciones que tenemos. Rápidamente, el linfoma, una vez que hago el diagnóstico, tengo que sacar el ganglio lo saco, tengo que sacar todo el ganglio. Y hay un principio muy importante: todo ganglio que esté más de un mes, yo debo sacarlo. Porque un ganglio que más de un mes está persistente, ya eso no es infeccioso. Ese dato es importante, por favor. Y el ganglio se tiene que biopsiar, no hay que hacer esto con aguja, no, hay que sacarlo. Yo no solamente tengo que ver las células, tengo que ver la arquitectura, ¿verdad? Y de acuerdo a esto yo puedo tener, el paso siguiente es que lo veo un buen anatomopatólogo. El anatomopatólogo tenga que evaluarlo por eosinamatoxilina y tienen que ser marcadores de inmunohistoquímica para completar los otros marcadores fenocíticos. El CD20 que habíamos hablado para el linfoma B, el CD3 para el linfoma T, para un NK es el CD56, y hay una infinidad de marcadores. Para determinar el marcador exacto y identificar cualquiera de los 60 tipos de linfoma, cada uno tiene sus marcadores específicos. Por tanto, se requiere de inmunohistoquímica. Una vez que yo tengo el nombre y el apellido de la entidad, tengo que hacer el estadiaje, yo tengo que hacer una tomografía por el cuerpo para ver dónde hay ganglios, dónde más es la enfermedad. ¿Por qué? Frente a una tomografía o un PET scan, que es una forma moderna de hacer estadiaje, yo podré definir entonces la pregunta siguiente. Yo sé que es linfoma, tiene el nombre, tiene el apellido, sé que es un estadio 3. Hablemos de los estadios. El linfoma tiene 4 estadios. El estadio 1 es cuando está solo localizado en una zona ganglionar. El estadio 2 es cuando está bilateral o afecta a más de un sitio ganglionar, pero todo por encima o por debajo del diafragma. Un estadio 3 cuando yo tengo enfermedad por encima y por debajo. Y un 4 es cuando afecta un órgano, por ejemplo la médula ósea, el hígado, por ejemplo. Entonces no es lo mismo un estadio temprano que es un estadio 1-2, un estadio 3 y 4. El estadio 1-2 tiene un mejor pronóstico, de hecho. Los estadios 1-2 pueden llegar a curaciones de hasta 80%. En cambio, el 3 y 4 pueden llegar solamente a un 50% de curación. Entonces, la pregunta es: tengo el diagnóstico, tengo el estadiaje, sé el estadio, ¿cuál es el paso siguiente? El tratamiento, ¿verdad? Entonces, primero tengo que darle el nombre y el apellido a través de la biopsia, luego el estadiaje a través de una tomografía, no ecografía, porque la ecografía no permite ver ganglios viscerales. Los ganglios internos, mesentéricos, endoperitoneuales, se denominan viscerales. Eso no se puede ver por ecografía, tengo que pedir una tomografía o un PET scan. ¿Qué es el PET scan? Es una tomografía moderna que usa un radioisótopo marcando la glucosa y que nos da imágenes muy sugerentes de enfermedad, porque, como sabemos, el linfoma capta más glucosa que las células normales. Entonces la captación va a ser fundamentalmente por las células tumorales. Entonces, hay factores que predicen quiénes van a tener peor pronóstico y quiénes mejor pronóstico. Por ejemplo, linfopenia, un recuento de linfocitos menos de 1000, que se ve en un ecograma. Hemos descrito también la monocitosis. Y vamos de lleno con algunos tipos especiales de linfoma. El que le mencioné, que es muy frecuente en nuestro país, el linfoma asociado al HTLV1. De hecho, el próximo año estamos organizando el Congreso Mundial de HTLV1 del Perú. Se denomina leucemia linfoma T del adulto.
Es una enfermedad que tiene una característica, una tríada muy peculiar. Genera incremento del calcio, está asociado a lesiones cutáneas, hay linfocitosis o puede haber lesiones líticas. Es una enfermedad que afecta a los huesos, la piel, y en la sangre puede haber estas células en flor, denominadas flower cells. Si yo tengo 3 de estos elementos, yo puedo decir esto es un ATLL. Más aún, si el paciente viene de Ica, viene de Ayacucho, Purima, esto es una leucemia linfoma T adulta. Usualmente se presenta una variante como leucemia. Vienen 20.000, 30.000, 40.000 linfocitos en sangre. Lo normal es que sean 2.000, 2.500, ¿no? Pero vienen 30.000, 40.000 linfocitos en sangre. Eso se llama linfocitosis. Lesiones en piel. Hipercalcemia. El paciente viene con poliuria, náuseas y vómitos, desorientado, manifestaciones de hipercalcemia, ¿verdad? También afecta la piel. Hay una forma que es la leucémica que hemos mencionado, pero también una forma solo cutánea, ¿no? Y muchas veces se puede parecer a la necrosis fungoide. Esta es la flower cell, ¿no? Esto se ve en el hemograma. Clínicamente tiene 4 formas de presentación. La aguda, que es la leucémica, la linfomatosa solamente ganglios, que son las formas de alto grado. Existen formas de bajo grado. La crónica, smoldering y la cutánea propiamente dicha. Las más frecuentes básicamente son las 2 primeras, las formas agudas. 50% linfomatoso, casi el 40%, y las formas de bajo grado, menos del 10%. Nosotros publicamos algunos factores diferenciales entre las formas aguda y linfomatosa. Compromete mucho el estómago. De hecho, acá tenemos algunos casos publicados. Hicimos en un estudio tratando de identificar microRNAs en este tipo de entidad. Como sabemos, el microRNA inhibe al DNA, impide la traducción y por eso favorece el silenciamiento génico, sobre todo de genes superiores tumorales. Hemos encontrado algunos tipos de microRNA que están sobreexpresados y otros que están expresados. Por ejemplo, acá tenemos un microRNA 181 que está sobreexpresado. Normalmente induce silenciamiento. ¿Qué desregula? ¿Qué inhibe? Inhibe a un gen, el gen B. El gen B produce una proteína, induce una proteína, que es la proteína proapoptótica. El gen B induce que la célula muera, todo apoptosa. Pero si este microRNA inhibe al gen B, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a ocurrir? Va a bloquear la apoptosis. Entonces la célula se va a inmortalizar. Otro microRNA es el microRNA 221-222. Adivinen qué cosa inhibe. A P27. P27 es un inhibidor del ciclo celular. Si yo inhibo el inhibidor, ¿qué pasa? El ciclo celular va a seguir y por tanto la proliferación se va a dar. Entonces fíjense, 2 típicos ejemplos de cómo el tumor induce, por un lado, proliferación y por otro lado, inhibición de la apoptosis. En otras palabras, inmortalización. Acá usando un marcador llamado FOXP3 que afecta a un tipo especial de T-Rex. Acá tenemos un paciente que tiene lesiones cutáneas de diferentes formas. Esta es una forma que se parece mucho al de las reacciones por fármacos. Este paciente viene de Ica, por ejemplo, tiene más de 30.000 linfocitos en sangre. Este paciente murió a los 2 meses. Acá es la forma papular y con lesiones desiróticas o llamadas folic lesions en las palmas. Esta es la forma tumoral, solamente lesiones tumorales en piel. Entonces es el ATL, linfoma T del adulto asociado al H3.1, una enfermedad agresiva. Las formas agudas, por ejemplo, viven tan solo 2-3 meses. Habrán escuchado ustedes hablar de que este virus también causa una enfermedad llamada la paraparesia espástica tropical.
Bueno, el linfoma, de todos los portadores de HTLV1, el linfoma es el 5%. No todos los que tengan el virus van a desarrollar linfoma, solamente el 5%. Pero hay un 5% que pueden desarrollar, 5 o 10% que pueden desarrollar una paraparesia espástica tropical, un trastorno autoinmune que afecta el movimiento de los miembros inferiores. Otro linfoma, que es otra variante del linfoma que hemos estudiado bastante, es el linfoma asociado al Epstein-Barr, el linfoma de células grandes B. El Epstein-Barr es un virus que afecta y genera varios tipos de linfoma. Antes se creía que el linfoma asociado al Epstein-Barr solamente se presentaba en los viejitos. Como los viejitos hay inmunosenescencia, la inmunidad celular estaba deprimida y el virus se podía activar. Ahora se sabe que este virus también afecta a jóvenes. Y por tanto, acá la inmunosenescencia no es ya un factor relevante. Esto quería explicarse a través del fenómeno TH1, TH2. Sabemos que la respuesta a TH2 es para anticuerpos y TH1 celular. Con el tiempo, con la edad, la respuesta a TH1 baja y la respuesta a TH2 se incrementa. La respuesta anticorpal o TH2 o anticuerpos es ineficaz para el control de los virus, como el de este bajo. Entonces se especulaba que a través de la inmunosenescencia habría una mayor posibilidad que el virus se reactive porque la inmunidad celular estaba deprimida en favor de la respuesta anticorpal o de anticuerpos TH2. Luego encontramos una mezcla de las dos cosas. Linfomas B, o sea, el Epstein-Barr y portador de HTLV1. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, muy fácil. El HTLV1 baja la inmunidad y lo que hace es reactivar el Epstein-Barr para que induzca el linfoma B. Pero doctor, el HTLV1 no induce un linfoma T. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué es linfoma B? Bueno, pues nosotros hemos descrito por primera vez en unas publicaciones en el mundo donde, como tenemos ambos virus en nuestro medio, podemos tener esto en el escenario. Pues el HTLV1, al igual que el HIV, induce sujeto permisivo que otros virus, como el Epstein-Barr, puedan activar y generar linfoma. El Perú es la data nuestra en el mundo, que tiene el más alto porcentaje de ese tipo de linfomas, o sea, el Epstein-Barr. Y esto ocurre básicamente en la China. Entonces nos parecemos mucho, sobre todo al noreste de la China. Acá la semejanza es tal que incluso nosotros hemos postulado una hipótesis, la llegada en la época preinca de chinos, porque en el norte se da esta enfermedad, se da el Epstein-Barr. ¿Qué vemos acá? Acá vemos Mochica, Chimú, Mochica. Fíjense. ¿Y esto? ¿Se parece o no se parece? Esto está en la cerámica de la cultura Shang en la China. ¿Se parece o no se parece? Bueno, pues ya hay evidencia de que tenemos la semejanza. Hay incluso fonetismos en el norte del país que nos hacen pensar que efectivamente habemos, pero doctor, el virus lo tiene toda la población, el 90% de la población. Lo que se hereda no es el virus, lo que se hereda es la inmunidad defectuosa contra el virus. El 90% de la población tiene el virus. Nosotros habíamos encontrado este virus, el más alto en el mundo, ¿se acuerdan? 14.9%. ¿No? Acá está. Y el resto, 3%, 5%, 11%. Noreste de la China, 14%. Igual que, casi prácticamente igual que nosotros. No sabía el noreste de la China, lo que hay, aparentemente, una dinastía en el año 1200-1300 que habrían llegado con sus barcazas al norte del imperio. De hecho, se dice que hasta el año 1200 estaban los mochicas, y estos habrían desaparecido por el fenómeno del nicho, ¿no? Es lo que dice National Geographic. Los mochicas tenían una cerámica muy característica, los ojos perlados. Los mochicas desaparecen y viene la Lambayeque. Ustedes saben cómo son las cerámicas en Lambayeque. Todos son ojos rotados. Rápidamente pasamos de cerámica con ojos perlados a ojos rotados. ¿Qué pasó? Justamente en el año 1200-1300
es el año del apogeo de esta dinastía, la dinastía Shang, en el noreste de la China, que habría llegado justamente con sus barcazas al norte del Perú. Es una hipótesis muy interesante porque explica mucho de los fenómenos que estamos ahora describiendo. Y probablemente también al norte, es decir, habrían llegado a México. De hecho, tenemos una semejanza con la patología de linfomas en México. Este es finalmente, por ejemplo, el noreste de la China, donde está la zona donde se desarrolló esta dinastía Shang. Los linfomas, entonces en este mapa pueden inducir diferentes tipos de linfomas. Por ejemplo, en los niños, Hodgkin, tenemos que en Hodgkin, vamos a verlo después, hay un pico bimodal, se pueden dar en niños como también en gente mayor. Los linfomas técnica, los linfomas nasales, los linfomas hidroa, que son linfomas que afectan a los niños, sobre todo generando edema facial. En verdad, usualmente sí, pues son mayoritariamente este linfoma asociado al Epstein-Barr, células grandes de difuso, usualmente en pacientes mayores, usualmente, pero también en pacientes jóvenes. Esta es la primera publicación que hicimos y que reporta a esta entidad como la más frecuente para el Perú. Fíjense. Y es dramáticamente terrible, ¿no? Fíjense, la sobrevida es muy pobre comparado con otros linfomas no asociados al virus Epstein-Barr. Y bueno, para cerrar un poco esto, ¿qué tratamiento damos a los linfomas B? A los linfomas B damos quimioterapia más un anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo monoclonal producido por ingeniería genética, que es un anticuerpo como lo que tenemos en el cuerpo, pero tiene la característica de unirse de manera específica, como su llave, su cerradura, al CD20. El CD20 es un receptor en la superficie externa del linfocito B. Entonces yo, para un linfoma B, además de quimioterapia, puedo dar este anticuerpo monoclonal, terapia biológica. Pues el tratamiento actual es quimioterapia más la terapia biológica. Y en los linfomas T, lamentablemente no se ha podido generar ningún anticuerpo eficaz, y por eso que solamente en linfomas T tenemos solo la quimioterapia. Pero todos los linfomas T son más resistentes. Correcto. Por eso que los linfomas T solo se cura 1 de 3, 2 mueren. Vamos a perdedor el linfoma T. Y el linfoma B, doctor, la quimioterapia 50, más el anticuerpo 15, 65%, 2 tercios. 2 de 3 se curan. Entonces vamos a ganador, ¿verdad? Bueno, es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el receptor CD20 de los linfocitos B, básicamente tumorales. Esto es lo que mencionaba, ¿no? Fíjense, este es a 7 años, esta es la curva por los que reciben el tratamiento completo, quimioterapia más rituximab, fíjense, 60 y pico %, ¿sí? ¿Pueden verlo? Y claro, los que reciben solo quimioterapia tienen una curva con una menor sobrevida, ¿verdad? Entonces, el anticuerpo monoclonal sí logra curar pacientes. Se dice que es más o menos un 15% de más. Preguntas hasta acá. Entonces hemos tratado de rápidamente, lo he podido profundizar, he hecho algunas pinceladas generales de cómo se origina un linfoma, cuáles son las causas de un linfoma no Hodgkin, cómo se clasifican los linfomas de acuerdo al estirpe, de acuerdo a la agresividad, y luego algunas características clínicas para diferenciarlos, cómo se hace el diagnóstico, cuáles son los tipos más frecuentes, cómo es el tratamiento. ¿Alguna pregunta en esta primera parte? Sí. Uno de cada 3. 33% de la sobrevida a 5 años. Es decir, 5 años solo vive uno. Sí, estos linfomas en general, como mencioné, las formas agresivas son el todo o nada. O las curas o mueren. Se dice que estos pacientes usualmente se los evalúan a los 5 años. O sea, a los 5 años yo les doy de alta.
También es una grande, ¿por qué? Porque sé que esos no van a recaer después. Yo a 5 años yo tengo más o menos la seguridad de decir, este paciente está curado. Normalmente el 80% de las recaídas ocurren en los 2 primeros años. Y 20% es entre el segundo y el quinto año. Son pacientes que están viviendo ya pasados 5 años, usualmente son dados de alta. Porque tengo la seguridad de que este paciente no va a recaer, está curado. Buena tu pregunta. ¿Alguien más? Sí. Ese es un dato interesante. El virus H3N1 se transmite por lactancia materna. Por eso que usted dice, pero yo no he tenido relaciones sexuales, yo no me he pinchado. No, es básicamente el 90% por lactancia materna. Por eso que cuando uno pregunta, ¿dónde nació? Yo soy el paciente, doctor. No, ¿dónde nació tu madre? Bueno, la respuesta ahí, porque la madre es la que le transmite. Entonces, si la madre es de Apurímac, de Huancavelica, de Ayacucho, Cusco, bueno, bingo, ahí está. Otro dato interesante es que evaluamos a estos pacientes con sospecha y les quitamos los zapatos y las medias. Y comenzamos a ver cuántos onicomicosis tienen. Ya está descrito, los que por los portadores de H3N1 tienen más de, en general, más de 5 onicomicosis. ¿Por qué? Porque tienen una inmunidad bastante disminuida, ¿no? Está escrito por el grupo de Cayetano, que estos pacientes tienen más riesgo a hacer onicomicosis, hacen más riesgo, por ejemplo, de sarna noruega, más riesgo de estrofiloidiasis, criptococosis, tuberculosis. En Okinawa, por ejemplo, la indicación fue no se da lactancia materna. Ya han logrado reducir notablemente la transmisión del virus. Acá lamentablemente no se puede hacer eso, ¿no? La lactancia materna resulta ser todavía fundamental para la alimentación de los niños, sobre todo en estratos bajos, sobre todo en estas regiones que normalmente justamente tienen una población de bajos recursos, ¿no? Estamos hablando de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco. Sí. En el 90% de los casos ocurre esa cadena. Hay un 10% que se puede dar, aunque un poco menos, por contacto sexual, pero realmente todos los casos que vemos mayoritariamente son por la lactancia materna. Sí. A ver, estamos hablando de H3N1. Ah, ya, el linfoma. El diagnóstico se basa básicamente de la biopsia. Yo tengo que hacer el diagnóstico certero. Yo puedo tener una sospecha clínica. Tiene ganglios, síntomas B, ¿verdad? Ganglios que tienen más de un mes de evolución con síntomas B, bueno, linfoma, clínicamente, pero yo tengo que tener la certeza. Aquí me da el diagnóstico de certeza la biopsia. La biopsia me da el diagnóstico de certeza porque no solamente va a dar el nombre, sino me da el apellido. He mencionado al inicio, el primer slide que les muestro son la clasificación de linfomas, 2016. Tiene más de 60 entidades, señores, más de 60 entidades. Entonces yo necesito tener el nombre y el apellido. Lo que hemos hablado acá son de 7, 8 entidades, falta más de 50. Entonces, la biopsia es fundamental. Una vez que tengo el nombre y apellido, viene lo que su compañero pregunta. Tengo el nombre y apellido, ¿cuál es la siguiente pregunta que debería responder? A ver, tengo el nombre y el apellido. La siguiente pregunta es el estadiaje. Yo necesito saber, ¿por qué? Porque el tratamiento es lo mismo como estadio 1, 2, 3 y 4, ¿no? Yo tengo que hacer un estadiaje. El estadiaje, como mencionaba su compañero, puede ser por tomografía completa, TENTAP, una tomografía espiral multicorte, tórax abdominal pélvica, o un PET scan. Con eso yo hago el estadiaje. Entonces ya tengo el diagnóstico, tengo el nombre y el apellido y sé dónde está. El paso siguiente es el tratamiento. Tu pregunta era esa, ¿verdad? El estadiaje básicamente con tomografía o PET. Listo.
A ver, otra pregunta. Cuando está hablando de la transmisión vertical, ¿se refiere a cuál virus? El HPV1. Básicamente, hay transmisión también del Epstein-Barr, nosotros el 90% tiene. Vamos de frente entonces a linfoma Hodgkin. Este sí es un linfoma muy poco frecuente. En Estados Unidos o Europa sí es frecuente. Puede llegar a 20, 30%, acá solo 5%. Está asociado al virus Epstein-Barr también. Y típicamente tiene una característica. Hay una célula, y ese es el origen del nombre, una célula denominada red stem, que es una célula que tiene ojos de búho. Entonces, ¿qué sucede? Hodgkin comenzaba a hacer diagnóstico de linfoma cuando encontraba esas células de ojos de búho. Entonces, lo que hacía era, este es Hodgkin. Y el que no tenía ojos de búho, no Hodgkin. Claro. Y luego se dio cuenta que la mayoría eran no Hodgkin. Por eso que quedaron como linfomas no Hodgkin. Entonces la célula originaria y tumoral es la célula red stem. Esta célula solo es el 3% de la población tumoral. Básicamente está rodeada de células de personas que nutren a la célula red stem. Ojo, estoy hablando que no más del 5% son células tumorales. El resto del tumor es todo el microambiente que le da factores de crecimiento y alimenta a la célula red stem. Esto es interesante porque la célula red stem depende del microambiente. Esta es una enfermedad curable, 80% se cura, es la data que tenemos nosotros, y en el mundo se plantea eso. 80% se cura. Ya se sabe que la célula red stem es una célula B. Antes no se sabía, por eso hablaba de enfermedad de Hodgkin. Hoy ya se sabe que es un linfoma de Hodgkin. El 50% está asociada al Epstein-Barr y enfermedad bimodal. Hay un pico en los niños y otro pico después, a partir de los 30, 40 años, un segundo pico. Mayoritariamente es una enfermedad que la vemos en el norte del país. En el norte de Epstein-Barr, ya hemos planteado, ¿no?, la hipótesis esta de los chinos. Es una enfermedad quimiosensible, es decir, acá sí la chance de curación solo con quimioterapia es 80% o más. Baja incidencia. ¿El virus induce un mal pronóstico? Sí, pero solamente en los mayores de 50 años. Hodgkin con más de 50 años y Epstein-Barr, sí, probablemente el pronóstico no sea tan bueno. La célula red stem, la que mencioné, solamente es el 5% de todas las células del tumor, el resto son células que viven, que es un aparataje que tiene la célula red stem. Esa es la célula red stem. 5 tipos histológicos, solo 5. En los Hodgkin hemos visto que existen más de 60. Acá tenemos solo 5. Predomina linfocítico, linfocitario, globular, globular mixta, depresión linfocítica. Y una que se llama linfoma de Hodgkin globular, que predomina linfocítico. Entonces, el Hodgkin antes estaba asociado al Epstein-Barr, ahora se dice que ya la incidencia con Hodgkin y Epstein-Barr ha ido bajando. Antes era 90%, ahora tenemos 50%. En el mundo, en Estados Unidos, Europa, la incidencia de Hodgkin sigue en incremento. No sabe qué factores de la modernidad, pero totalmente a expensas de casos MB negativos, el virus por el virus. El virus sabemos que es poco frecuente en Estados Unidos y Europa. Ahí está la célula red stem, fíjense. El resto son células del microambiente, que lo que hacen es nutrir a esta célula red stem.
un linfocito B toma interacción, ¿no? Interactúa a través de los receptores con diferentes con otros linfocitos que no son tumorales, otras células del microambiente, células dendríticas, fibroblastos, células epiteliales. Y el Epstein-Barr es el causante en el 50% de esta infección. De hecho, la célula red Epstein-Barr tiene en su interior, en su material genético, tiene inserto el material genético del virus Epstein-Barr. El virus Epstein-Barr yo lo puedo determinar a través de dos pruebas, a través de la detección de una secuencia de RNA, el ELA, o a través de una prueba de inmunohistoquímica, el LMP1, que le detecta la proteína LMP1, producto del gen LMP1, que es característico del Epstein-Barr. Normalmente es enfermedad solo ganglionar y tiene una característica diferente al linfoma no Hodgkin agresivo o indolente. Su desarrollo es lento y usualmente va respetando las cadenas. Si comenzó a nivel cervical, derecho, luego pasa al izquierdo, luego se va al mediastino y así. En cambio, en el linfoma no Hodgkin, de frente yo voy a tener un plano cervical, no tengo axilares, pero ya tengo inguinales. Es decir, la diseminación en el linfoma de Hodgkin es linfática, pero en no Hodgkin es usando directamente. Entonces, esto hace que sea más lenta en su crecimiento. Hay un índice pronóstico de 7 factores que puede predecir quiénes van a ir mal, quiénes van a ir bien. Nosotros, esta es una data que tenemos, solo 10% menos desarrollan Hodgkin, la mayoría son linfomas no Hodgkin. Incluso hicimos una publicación, la pueden ver ustedes en internet, encontramos algunos factores pronósticos y encontramos que básicamente los pacientes que tienen mal pronóstico son pacientes de edad, usualmente los que no están en ninguna condición, ¿no? Usualmente son pacientes que tienen mala tolerancia a la quimioterapia. Algunos tips en linfoma Hodgkin: considerar el prurito. Esa es una pregunta que siempre viene y siempre falla. El prurito es algo que es muy característico del linfoma Hodgkin. Se puede presentar también en algunos linfomas no Hodgkin, pero es menos frecuente. Y eso se debe a un patrón TH2 que induce la producción de una citoquina, que es la interleuquina 5. Entonces esta interleuquina 5 parece que favorece el desarrollo del prurito. Otra cosa importante, que las células red de Stenberg, claro, en su época, claro, pero no son exclusivas de Hodgkin. También se ha visto en algunos tipos de linfomas T y en linfomas asociados al HPV1. El linfoma Hodgkin también puede ocurrir en los pacientes con HIV. Lo que se sabe es que el pronóstico es el mismo. Un paciente con Hodgkin HIV tiene el mismo pronóstico que un linfoma Hodgkin HIV negativo. Entonces, en un linfoma Hodgkin, un HIV, tiene la misma probabilidad de ser curado, es decir, más del 80% de curación. Su evolución es lenta, hemos dicho. Su distribución es regional, si va creciendo por diseminación linfática. Y otra cosa importante, si hay compromiso del vaso, es prácticamente regla de que hay compromiso de hígado. Si yo encuentro esplenomegalia, lo más probable es que sí tenga hepatomegalia. Y eso, como lo puedo ver en un examen de sangre, bueno, palpado, obviamente, pero en un examen de sangre con el incremento de la fosfatasa alcalina. Usualmente no da compromiso de piel, ¿ya? Eso es importante. El tratamiento: cuando tengo yo un Hodgkin localizado, puedo dar quimioterapia, más radioterapia, y tengo la posibilidad de curación casi 95%. En un estadio 3 y 4 tengo que dar solo quimioterapia. La chance de curación de 80%, es decir, es una enfermedad altamente curable, ¿verdad? En otras palabras, yo voy a curar a 4 pacientes de cada 5 con linfoma Hodgkin. Solamente, probablemente 1 de cada 5 no va a poder ser curado.
Pero hoy por hoy, con todas las estrategias que existen, como trasplante, otros agentes de terapia biológica, agentes de inmunoterapia, la chance de curación está siendo bastante alta y se dice que muy pronto podremos llegar al 100%. Pero bueno, este es un escenario bastante interesante porque cada vez aparecen más medicamentos que pueden lograr la curación, ¿no? Además de la quimioterapia. ABBD es el régimen de quimioterapia, son 4 drogas: adramicina, bleomicina, biblastina y dacarbazina. Son un régimen de 4 drogas, es el régimen estándar de quimioterapia. Me olvidaba, bueno, en quimioterapia el linfoma no Hodgkin es el CHOP, que también usa 4 agentes: ciclophosphamida, vincristina, doxorubicina, prednisona. Acá usamos el régimen ABBD, son 4 drogas. Acá la quimioterapia básicamente es el estándar. En los estudios tempranos puede ser quimio-radio. Radioterapia es un tratamiento externo que va dirigido solamente a la zona donde hay enfermedad. ¿Sí? Cada vez más las estrategias de tratamiento buscan reducir el número de ciclos y reducir el efecto de la radioterapia. Sabemos que la radioterapia es muy activa frente a este tipo de linfoma, pero también puede producir segundo cánceres. Sí. Nada está exento de efectos colaterales. Lamentablemente sí. Quiero tratar un cáncer, pero voy a generar otro. Claro, es posible, pero la probabilidad de generar un segundo cáncer por radioterapia, por ejemplo, es bajo. Pero existe ese riesgo, ¿verdad? Localizado la curación 90%. 90% se cura. Cuando el estadio es 3-4, la curación es solo de 50%. Cuando ese paciente pasa los 5 años está de alta. ¿Por qué? Porque sé que ese paciente ya no va a recaer. Doctor, tengo un linfoma de Hodgkin que le dimos tratamiento y recayó al 3er año. ¿Se va a curar? Este concepto también vale para el linfoma no Hodgkin agresivo. ¿Qué pasa si recae? ¿Hay posibilidad de curarlo? En general no, pero hay una ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea puede rescatar pacientes con intención curativa, pero no todos. En general, los que recaen solo se pueden rescatar con trasplante en la mitad, 50%. Y el linfoma no Hodgkin, 30%. Sí, pero les abre una oportunidad de curación, a pesar de que hayan recaído. El trasplante de médula ósea usualmente es autólogo. ¿Saben ustedes en qué consiste el trasplante? ¿Alguien sabe? ¿Conocen lo que es el trasplante de médula ósea? Rápidamente, el trasplante de médula ósea, ¿qué busca? Dar quimioterapia a dosis muy altas. Pero entonces, ¿por qué no le damos quimioterapia a dosis altas de frente? Porque si doy quimioterapia a dosis altas, destruyo la médula ósea. Ese paciente queda sin médula ósea. Entonces no le puedo dar dosis altísimas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Extraigo las células madre, que ahora ya se sabe que están en la sangre. Las extraigo de la sangre. Las identifico con un marcador, por ejemplo el CD34. Las saco por aféresis. Y luego le doy al paciente la bomba. Un régimen de dosis altísimas de quimioterapia, con la intención de matar al linfoma. Pero también voy a destruir toda la médula ósea. Pero entonces el paciente se va a morir, no tiene médula ósea, pero mató el linfoma. No, ese paciente ya le hice la colecta, es decir, ya le colecté la médula ósea, es decir, saqué sus células madre. Y luego esas células madre son reinfundidas. Ese paciente vuelve a generar su médula ósea. Ese es el trasplante de médula ósea. ¿Cuál es el objetivo? Dar dosis de quimioterapia que habitualmente no lo podría dar si no hago la colecta previa. Entonces el trasplante tiene 2 etapas. La colecta, yo tengo que, por ejemplo, obtener mínimo 2 millones de células CD34. Si ese paciente no logra 2 millones de células CD34, no puede ir a un trasplante. Yo no garantizo que vaya a aprender a ver su médula ósea. Esta estrategia de quimioterapia a dosis alta me puede garantizar que un 50% de los pacientes que recaen con Hodgkin puedan todavía curarse.
les da una ventana de oportunidad a pesar de que hayan recaído. El linfoma no Hodgkin, el linfoma no Hodgkin también agresivo, es también una opción. Pero ahí la chance de curación es solo 30%. Pero bueno, es una ventana de oportunidad, ¿no es cierto? Porque al inicio hemos dicho que el paciente que recae, en general, pues, no hay nada que hacer, solamente un tratamiento paliativo, pero eventualmente la enfermedad sí va a seguir avanzando, va a volver a recaer y el paciente va a morir de lo que. Pero bueno, el trasplante es una opción para salvar a algunos pacientes recaídos. Si falla el trasplante autólogo, yo puedo hacer otro tipo de trasplante, sí, el trasplante halogénico. El halogénico ya es del hermano compatible, ¿verdad? Pero ahora ya existe otro tipo de trasplante. No le quiero tener hermano compatible. Para tener un hermano compatible dice que ocurre un 20%, uno de cada, el 5%, uno de cada 4. Pero doctor, yo tengo un hermano y no es compatible, ¿qué hago? Me muero. Ahora existe el trasplante haploidéntico. ¿Cómo es eso? Es el trasplante del padre de la madre. Ya no requiero hermano compatible. ¿Pero es eficaz? Los resultados parece que son similares. ¿Hay más efectos colaterales? Sí, un poquito más. Pero hoy por hoy, ante la ausencia de un hermano compatible, es una opción. Trasplante. Y ahí, doctor, ¿ahí también doy quimioterapia dosis altas? No, ahí doy dos cosas adicionales. Quimioterapia dosis altas y aparte genero un nuevo efecto. GBL. Un efecto inmunológico contra el linfoma por parte de las células del donante. Entonces hay un efecto inmune y un efecto de la dosis de quimioterapia dosis altas. Entonces por eso el trasplante halogénico tiene un efecto mayor que un autólogo. Pero hay un problema. El trasplante halogénico puede matar. Por dos razones. Infecciones y GBH. ¿Qué es el GBH? Crea Frankenstein. Puedo crear una enfermedad nueva. ¿Qué pasa? El graft versus host, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Las células del donante van a rechazar a las células del receptor. Voy a generar una enfermedad inmunológica. Muchos pacientes pueden morir de GVH. Entonces, claro, por un lado es beneficioso, sí. Tengo más opciones, sí. Pero también con riesgo de muerte, que no lo causaba el autólogo, ¿no? Entonces, siempre todo, y eso es en general en medicina, tendré que siempre tomar decisiones con mi balanza, ¿verdad? Riesgo, beneficio. Si mi riesgo es así y mi beneficio es así, obviamente yo no tomaré esa opción. Pero si mi riesgo es mayor que el beneficio, si mi beneficio es mayor que el riesgo, tendré que tomar esa opción, ¿verdad? Siempre toda acción que tomemos va a involucrar algún riesgo. No hay nada perfecto, ¿verdad? Entonces, siempre la decisión está en ese balance riesgo-beneficio. Sí, exacto. Yo tengo enfermedad solo localizada 1. Si tengo en ambos lados, bilateral 2. Y si ya los ganglios están por debajo, por encima y por debajo del diagrama es 3. Y se afectan órganos, como la médula ósea, el hígado, es 4. Bueno, entonces Hodgkin también es otra enfermedad potencialmente curable. Y hoy por hoy existen ya nuevos tratamientos. Existe lo que se denomina ahora la inmunoterapia, los famosos inhibidores de checkpoint, que hacen que el sistema inmune reaccione contra el linfoma. Resultados sorprendentes, ¿no? Pero eso ya es, creo, otro tema para hablar en otro momento, ¿no? Son entonces nuevas drogas que cada vez comienzan a revolucionar y hacernos pensar que estos pacientes podrían eventualmente, a pesar de estar recaídos, podrían eventualmente curarse. Preguntas. Sí. Sí, tenemos dos, es bimodal. Usualmente adolescentes
adultos jóvenes, entre 15 y 30 años es un pico, y hay otro pico que ocurre entre los 50 y 60 años. Por eso se llama bimodal. Y usualmente el segundo pico es asociado al sistema mal pronóstico. Graft-versus-host es la enfermedad en donde las células que yo estoy sacando, las células madre del donante, van a reaccionar contra el hueso. Van a crear un rechazo a la piel, al hígado, al tubo digestivo del hueso. Ese es el problema del trasplante alogénico. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muy bien, esperemos que todos puedan aprobar el examen. Sí. Es el régimen de quimioterapia estándar de primera línea. Es la quimioterapia que se usa con 4 drogas. Como hemos dicho esta mañana, pero lo preguntó, a la ricina, bleomicina, la carbazina y plastina. El shock. El shock involucra, no necesariamente se relaciona con los nombres, es ciclofosfamida, doxorubicina, que es el antraciclínico, la droga más importante, la vincristina y la prednisona. Y el anti-CD20 que usamos es el rituximab. Rituximab. Imab es 70% humano, 30% murino, por eso que hay posibilidades de curar las reacciones de hipersensibilidad. A diferencia de los UMAB, que son propiamente humanos. Muy bien, entonces, si no hubiera ninguno... Ahí está una pregunta. Transforma. Porque el indolente usualmente, primero, el 70% de los linfomas indolentes son estadios 4. 3 y 4. Es muy avanzado. Y no se curan, ¿por qué? Porque normalmente en un linfoma indolente, acuérdense que la quimioterapia, ¿qué ocurre con la quimioterapia? Actúa sobre las células que están proliferando, ¿verdad? Y en el linfoma indolente, ¿cómo están las células? ¿Están proliferando? No están muriendo, se acumulan porque no mueren. Se acumulan porque... Entonces ahí la quimioterapia no va a poder matarla completamente. Lo que sí va a poder es controlar, es decir, yo puedo destruir una gran cantidad de tumor y no me va a molestar ese linfoma indolente por muchos años, pero nuevamente ese linfoma indolente inevitablemente va a regresar. Le doy tratamiento, lo bajo la carga tumoral, bueno, el paciente se mantiene en observación, y así, ¿no? Es una enfermedad que se trata en brotes. Y no olvidarse, ¿no? Existe un tipo especial de linfoma de bajo grado, T, que se llama micosis fungoide, que afecta a la piel. Que puede tener muchos años, a pesar de ser T, es la excepción a la regla, porque los linfomas T en general somos agresivos, ¿verdad? No, pues este es un linfoma que afecta a la piel y que tiene una larga evolución. Evoluciona de lesiones planas, máculas, a placas y luego tumores. Micosis fungoide. ¿Por qué fungoide? Porque se pensaba que inicialmente, bueno, parecía lesiones por hongo. Pero ya se sabe que es un linfoma cuyo origen es un linfoma T-CD4. Muy bien. Si todo está claro, esperemos tener aprobados. Bueno, bastante tiempo. Gracias. Delegado.
Muchachos, un segundito, no se retiren por favor para